Hola Nakamas, pues esta semana les traigo el recopilatorio de los últimos capítulos de One Piece que, como podrán recordar, estuvieron llenos de locuras, como el desenlace del flashback de Loki matando a su padre, Hirudin liberando a su hermano para que se una a la pelea, Luffy queriendo reclutar a Loki como Nakama, también Zoro haciéndose un 1 versus Elbaf, Brook nivel Yonko contra Imu, y al final, como cereza del pastel, pues la tremenda revelación de la transformación de la fruta del diablo de Loki. Así que si no te enteraste de algo de esto o te perdiste alguno de los capítulos, este capítulo es para ti. Capítulo 1171. Ragni. En la portada, un gato le coloca una diadema con orejas de gato a Zoro, para después empezar el capítulo en donde vemos que la batalla en el castillo acabó con muchos destrozos al interior de la fortaleza, dejando muchas víctimas entre los guardias. Gavan, Shanks, Yarul y el resto de los supervivientes no podían evitar pensar en lo ocurrido y en lo que hubiese ocurrido si Harald se hubiera hecho con la fruta del diablo legendaria y escapado del castillo. Ver a Harald tan corrompido por la influencia del gobierno mundial afectó mucho a Shanks, hasta el punto de maldecir su vínculo con los caballeros de Dios, a lo que Gavan trató de calmarlo. Mientras tanto, Loki cubrió el cadáver de Harald con su capa, lamentando el resultado de los planes de su padre. En Mary Joyce, la muerte de Harald afectó fuertemente a Imu, hasta el punto de rechazar enviar a más caballeros a Elbaf como propusieron los 5 ancianos. Imu aparece temeroso de saber qué o quién pudo haber acabado con el cuerpo inmortal de Harald. Al parecer, la muerte de alguien hecho inmortal por Imu tuvo alguna clase de efecto perjudicial sobre él. Imu lamentó haber perdido la oportunidad de tomar Elbaf a través de alguien tan excepcional como Harald, y juró no permitir a esa nación entrar al gobierno mundial, pues además está relacionada con los Di. De vuelta a Elbaf, Loki, inseguro de su capacidad para ser un buen rey después de Harald, decidió hacerse al mar para vengarlo con la ayuda de los soldados supervivientes, e hizo jurar a Yarul, Gavan y Shanks que nunca hablarían de lo ocurrido ese día. Al poco tiempo, Loki ya tenía su reputación de patricida, algo que él nunca negó ni afirmó. Y así, volvemos al presente. Loki insiste a Hirudin que su intención era mantener la imagen de Harald y no destruir todo por lo que había dado su vida, y que las veces que se negó a contárselo era para no revivir recuerdos tan dolorosos. Gavan corrobora la historia, y a partir de ahí todo tiene sentido para Hirudin, de modo que libera a su hermano y se disculpa por su actitud, proponiéndole unir fuerzas para salvar a Elbaf. De repente, uno de los MMAs de Killingham, con aspecto de Draugr, cae junto al grupo desde el mundo solar. Viendo que la aldea corre peligro, Loki le dice a los nuevos piratas gigantes guerreros que se adelanten y que él se ocupará del monstruo, ya que él puede volar y puede llegar por su cuenta a los niveles superiores, por lo que los piratas gigantes toman el ascensor de vuelta al nivel superior. Los compañeros de Hirudin se disculpan también con Loki por llamarle patricida, pero aún así le dice Hirudin a Loki que su historia no le exculpa del resto de problemas que ha causado al reino por su cuenta. Gavan, preocupado por su hijo, le pide a Chopper que le ayude a volver arriba, algo de lo que se acaba ocupando Sanji, gracias a su Skywalk. Luffy se queda con Loki a ver cómo lidia con el Draugr ahora que ya está completamente libre de sus cadenas. Usando a Ragnir, Loki salta hacia el Draugr para asestarle un fuerte martillazo en la cabeza que de alguna forma convierte al MMA en una estatua de hielo, hecho con el que Luffy se queda alucinando. Capítulo 1172. Resumen. El Elbaf que admiro. En la portada aparece el Nakama sin título de Luffy, Bon-chan, mismo que sale junto a unos cisnes que toman algunos de sus maquillajes y los usan. En la página siguiente empezamos con el capítulo y vemos que mientras suben en el montacargas, Gavan pone a Zoro, Sanji y los nuevos piratas gigantes al corriente de la situación actual. Les dice cómo Gunko, Somers y Killingham de los Caballeros de Dios han combinado sus poderes de la fruta del diablo para secuestrar a 10 niños. Cuando llegan al reino solar, el grupo se encuentra el lugar siendo arrasado por los MMA de Killingham y hasta son capaces de distinguir los restos del barco de Dory y Brogy entre los destrozos. El grupo es encontrado por Kashi justo después, quien les pone al corriente de la transformación de Dory y Brogy en demonios, y de cómo se han puesto en contra de Elbaf con la intención de matar a Yarul. Se revela que uno de los niños secuestrados, Jorn, es el hermano pequeño de Roat, quien, al descubrir que su hermano está entre los rehenes, sale corriendo en su busca, y vemos que Gert y Goldberg van tras él. Sanji quiere ir a buscar a Nami y al resto de la tripulación, a lo que Kashi le señala el incendio que está teniendo lugar en el colegio y la biblioteca. Nami, Usopp, Robin y Jinbe siguen prisioneros, y por su parte, Brook se ha ido a alguna parte.
Ripley, Oimo y varios gigantes más siguen en busca de los niños, quienes se van acercando cada vez más al puerto. Si suben al barco de Marijoa, la batalla estará perdida. Ante el avance imparable de los poseídos Dorry y Broggy, los gigantes de la aldea tratan de convencer a Yarul de que huya, pero el anciano se niega. En su lugar, Yarul decide comunicar la verdad sobre la muerte de Harald a todo Elbaf, aunque cambia un poco la historia culpando a los diablos que aparecieron en ese entonces para poder limpiar un poco la imagen de Loki y disculpándose por haber ocultado la verdad 14 años. Acto seguido, Yarul desafía abiertamente a los Caballeros de Dios y declara oficialmente la guerra al gobierno mundial con el apoyo de todos los gigantes de Elbaf. Nada más terminar, Dorry y Broggy entran en la aldea, listos para enfrentarse a Yarul y su escolta. Mientras tanto, Hyrule, Zoro y Stansen alcanzan también a los gigantes demonizados, y, sabiendo que el Domi Reversi de Imu les afectará si se colocan entre los dos demonios, Zoro les dice: no se preocupen, tengo un plan. Capítulo 1173. Resumen. Generación de guerreros. En la portada, vemos como Chopper espía a Usopp y se relame los bigotes por el antojo de la miel que se puso el tirador en la nariz con la esperanza de atrapar un escarabajo rinoceronte. Empezamos el manga donde nos quedamos el capítulo pasado con el grupo de Dorry y Broggy y los gigantes Domi reversizados, aquellos que están buscando acabar con Yarul, así como también con el grupo de Zoro llegando detrás del grupo de gigantes. Antes de proceder con su plan, Zoro pide permiso a Hyrule y Stansen para atacar a sus compatriotas demonizados. Aunque al principio le piden que no les haga demasiado daño por ser miembros de los piratas Kyohei, Hyrule y Stansen cambian rápidamente de idea cuando dos de ellos se burlan de los nuevos piratas Kyohei y su sueño de unificar a todas las tribus gigantes, así que le piden a Zoro que no tenga piedad. El plan de Zoro consiste en pasar por encima de los gigantes saltando por encima de sus cabezas hasta alcanzar a Dorry y a Broggy. De esta forma, Zoro evita el efecto del Domi Reversi, mientras Hyrule y Stansen optan por rodearles. Una vez situado al medio de los gigantes, se lanza con un gran salto hacia los aires y acaba con un gran grupo de un solo ataque. Una vez que alcanzó a Dorry y Broggy, Zoro esquiva uno de sus ataques para hacer que se ataquen accidentalmente entre ellos. Lejos de ahí, Brook ha estado arrastrándose por la rama 8 hasta Imu, que se encuentra en el cuerpo de Gunko, a la misma que llama Princesa Shuri. La Princesa Shuri es una vieja conocida de Brook que, en circunstancias normales, debería tener casi 80 años de edad. Sin embargo, Gunko es idéntica a ella, pelo azul, ojos de diferente color, su relación con Marijoa y su afición por la música del esqueleto. Sin embargo, Shuri y Brook no son amigos, pues Shuri al parecer mató a su propio padre, alguien a quien Brook aún considera su benefactor. Por ese motivo, Brook quiere saber si Gunko es realmente esa princesa o una descendiente suya para ajustar cuentas. Las palabras de Brook hacen que Gunko recupere momentáneamente el control de sus acciones, aprovechando para aflojar el control sobre sus flechas y liberar al esqueleto pidiéndole que huya. Imu recupera rápidamente el control y vuelve para atacar al pirata preguntándole quién es él para Gunko, ya que le ha hecho volver parte de sus recuerdos. El momento de lucidez de Gunko ha permitido al resto de Mugiwaras librarse de sus ataduras, salvo Robin, quien fue atada por las enredaderas de Summers. Vemos que ahora Nami, Usopp y Jinbe son libres, y son capaces de escuchar a Sanji viniendo hacia ellos. Más allá en el pueblo del oeste, los niños están a punto de llegar al puerto escoltados por Summers. En eso, el grupo de Ripley y Oimo los alcanza, pero antes de que puedan rescatarlos, el MMA con aspecto de Nika malvado los ataca. Gerd, Goldberg y Road llegan al lugar por otro camino y entre los tres realizan un ataque combinado desde la distancia con el que derrotan al MMA y de esta forma lo hacen caer hacia Summers. Summers trata de protegerse golpeando al MMA con un garrote para que caiga en otro sitio, pero ese sitio resulta ser el barco con el que los caballeros pretendían llevarse a los rehenes. Summers queda horrorizado ante la imagen del barco hundiéndose, dejándole sin un medio de transporte con el cual completar su misión. Capítulo 1174. El más poderoso del mundo. Resumen. En la portada, tenemos la petición de un lector en la que vemos a Goldie Roger compartiendo su pedazo de carne con un tiranosaurio al que ha convertido en su mascota. El capítulo empieza con Summers horrorizado porque el MMA Nika, al que golpeó con su bate, ha destruido el barco de los Caballeros de Dios, mismo que ha dejado un agujero en el mar de nubes. Aunque se hayan quedado sin transporte, la flecha de Gunko sigue guiando a los niños hacia el muelle, lo que significa que acabarán cayendo al vacío. Summers trata de pedir a Gunko que suspenda el poder de la flecha, pero esta no puede escucharlo al seguir bajo el control de Imu. Mientras tanto, los padres de los niños tratan de destruir la flecha, pero les es imposible.
De repente, Summers empieza a ver de forma distinta la situación y acaba sacando a relucir su vena más sádica, ya que se da cuenta que los niños caerán hacia su muerte ante sus desesperados padres, un escenario que él se muere por ver. Oimo intenta agarrar a su nieto Olaf para salvarlo, pero las espinas de Summers le destrozan las manos. Estando ya al borde del barranco, los niños comienzan a plantearse que quizá todo esto fue un castigo divino por portarse mal. Colin, por ejemplo, recuerda cómo le quitó a otro niño un muñeco de Emmet ganándole un duelo, por lo que se ganó un regaño de parte de Ripley. Ylva también recuerda las veces que se negó a comerse las verduras que le preparaba su madre. Scaldi recuerda cómo robaba la espada de su padre para jugar sin permiso. Olaf recuerda cómo despreciaba a Oimo por ser un pirata. Karin se recuerda a sí misma diciendo mentiras. Y Mag recuerda cómo es que no hacía su tarea. Pero aunque todas estas cosas los hicieron pelearse con sus familiares, estos mismos son quienes corren ahora para abrazarlos a pesar de las espinas. Ya que no pueden hacer nada para evitar que los niños caigan, deciden caer con ellos para que no estén solos. Summers se limita a reír a carcajadas mientras pasa todo esto, pero cuando todos pensaban que les aguardaba una muerte segura, se encuentran cayendo sobre una almohada gigante a pocos metros por debajo del reino solar. Luffy los vio caer y consiguió junto con Loki salvarlos a tiempo. Se nos revela que en realidad están sobre la colosal espalda de Loki transformado en un inmenso dragón que les exige bajarse cuando vuelvan al reino solar, esto para que no lo molesten mientras pelean. Cuando vuelven allí, el tiempo empeora en toda la región, empezando a caer nieve y relámpagos desde el cielo, mientras que un ritmo de tambor resuena en el aire. Yarul reconoce el suceso que fue predicho en la mitología del Harley. Yarul dice que el día en el que una mundialmente extraña tormenta de nieve y truenos ocurra, una gran criatura aparecerá surcando los cielos y junto a ello se podrán escuchar los tambores de la liberación. Ese día, el dios del sol nacerá. Esa bestia es obviamente Loki, cuya transformación se ve con claridad. Un dragón europeo con ojos brillantes y largos cuernos. Ragnar en su forma de ardilla y Luffy en su forma de gigante del Gear 5 están montados en su cabeza, solamente que ambos se ven minúsculos en comparación al dragón. Loki empieza a arrasarlo todo a su paso, llevándose a los MMA por delante, mientras Summers y Gunko Imu observan atónitos. Gracias por ver, Nakama.